Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tratar de desarrollar en esta modalidad de esta especie de PowerPoint con audio para poder, ir trabajando este concepto que aparece aquí, que es el concepto de vivencia, que es un texto que lleva ese nombre de este autor que empezamos a desarrollar, que es Wilhelm Dilthey, que me interesaba, bueno, poder desandarlo un poco a fin de eh, esclarecer el planteo del autor. Acá tenemos una imagen de nuestro autor y, bueno, brevemente alguna referencia de la central, que nace en 1833 en la región de Renania, al oeste de Alemania, y muere en 1911, ¿no? Bueno, este autor que algunas referencias ya han tenido en el texto de Hughes y también en el apunte que desarrolló Gloria la clase pasada. Bueno, los objetivos de esta clase, como aquí aparecen, son dos. El primero es poder clarificar el planteo de Dilthey sobre la noción de vivencia. El segundo, ver cómo se inscribe en el planteo general. Esto, en primer lugar, es un texto que, si bien es muy corto, son creo que 3 páginas, 4 páginas, resulta, bueno, bastante profuso, con algunas cuestiones que creo que también tienen que ver con la traducción, que a veces terminan siendo ideas inconclusas, o bueno, que cuesta, por supuesto, su interpretación y su comprensión. Entonces, bueno, poder caracterizar, sintetizar, precisar estas nociones. Y en el cómo, ¿no? Este segundo objetivo, cómo se inscribe en el planteo general. Esto es, bueno, en esta fundación de las ciencias del espíritu, en esta argumentación que vamos a ir desarrollando también en la selección de capítulos que les indicamos, bueno, el concepto de vivencia adquiere una importancia bastante central, ¿no? Si bien es un texto corto, no se corresponde, podríamos decir, con su importancia. Bueno, algunos puntos de partida que me parecía que podemos ir esclareciendo, y que obviamente van a reiterarse y que los vamos a mencionar varias veces. ¿Por qué? Porque es interesante ir siempre volviendo a estas referencias y estos marcos generales del planteo para poder entender y comprender mejor de qué está hablando el autor. Yo señalo acá 3, ¿no? En primer lugar, esto que les decía, bueno, la necesidad de dotar de autonomía a las ciencias del espíritu. En este contexto que nosotros ya vinimos trabajando, ¿no? Donde prevalece el método de las ciencias naturales, el positivismo en su expresión más extrema, y bueno, todos los avances que se van dando en la ciencia en este sentido, bueno, este autor, bueno, ve la necesidad justamente de fundamentarla, que en función de su objeto, en función de sus particularidades, poder contar con un método autónomo, que escape, ahora vamos a ver, ¿no? Al otro de los extremos, que es escape a la metafísica, ¿no? Que tampoco termina de resolver y de fundar un conocimiento eminentemente científico. Por el otro, es esta idea de la historicidad esencial del ser humano, esta cuestión que, bueno, Gloria también señalaba en el apunte, de justamente poder pensar en esta crítica que hace Dilthey a la razón histórica, ¿no? Justamente como un modo de eh, complejizar, completar esta crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Esta idea de que, bueno, ese planteo kantiano es insuficiente. ¿Por qué? Porque es esta idea de que lo que el hombre es, lo experimenta solo por medio de la historia. Entonces, no es un dato menor, no es una cuestión aleatoria o secundaria, mejor dicho, sino que más bien es
el modo en que podemos comprender al hombre y a sus manifestaciones. Y por el otro, esta concepción también, ¿no? Le robó esta idea de hombre entero, esta noción que es muy, muy importante en Dilthey, que es esa idea, ¿no? De que es el hombre el que actúa a través de la totalidad de sus cualidades, ¿no? En detrimento de esa concepción de hombre como meramente racional o como actividad humana como justamente lo meramente racional, sino entendiendo también el lugar que van a tener los sentimientos, las pasiones, ¿no? Muy propio de ese movimiento que empezamos a caracterizar con el texto de Hughes, ¿no? Me parece que son esas tres cuestiones las que nos pueden ayudar a comprender mejor y ubicar mejor después este concepto de vivencia. Bueno, continuando con nuestro Power, acá está cuáles serían las implicancias, ¿no? de estos puntos de partida, de estas tres cuestiones que les mencionaba previamente. Bueno, por un lado, superar esos dos extremos que decíamos, ¿no? El de la razón pura, en el planteo de Kant, y en el planteo de la metafísica por el otro lado, ¿no? Justamente estos dos extremos que no terminaban de poder ubicar y de fundamentar, bueno, lo que se conoce como las ciencias de la naturaleza o las ciencias del hombre, o bueno, finalmente lo que él denomina como ciencias del espíritu. Entonces, él habla ahí, extraigo esa cita de Ferrater Mora, que es un artículo, bueno, que revisa justamente la obra de Dilthey, y él dice esto, ¿no? Al hombre como naturaleza o como inmutable razón se opone el hombre como historia, ¿no? Es justamente esa centralidad que va a tener, y que les recuerdo un poco también el texto de Hughes cuando él dice, bueno, justamente luego de la obra de Dilthey, ¿no? Los historiadores ya no tienen que argumentar que su actividad o su tarea es una disciplina hecha y derecha, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces en estas dos, saliéndose de esos dos extremos, él habla de esta necesidad, ¿no? De pisar un suelo firme, ¿no? Justamente en ese sentido de que, bueno, de que justamente inclinándose el historicismo, las corrientes historiográficas hacia la física, bueno, este no era justamente un terreno donde asentarse, donde afirmarse. Entonces, en ese sentido, es donde, bueno, al descartar esos dos caminos, él argumenta o distingue, mejor dicho, bueno, cuáles son las diferencias centrales aquí, obviamente, y muy, muy resumidamente, entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Entonces ahí, a la manera de una especie de contrapunto, yo les señalo, ¿no? Bueno, las ciencias de la naturaleza, por un lado, su actividad central es la de entender, ¿no? Bajo, bueno, una relación con el objeto que es indirecto, que es externo. Entonces ahí aparecen, ¿no? Estas leyes que son universales, inmutables, ¿no? Fijas, y por el otro lado, justamente atendiendo a la fuerte impronta que va a tener la historia, y por ende, ¿no? La idea de, bueno, lo que veían también en el apunte con Gloria, ¿no? Los niveles de contingencia, de variedad, de diversidad, de relativismo. Bueno, justamente no hay posibilidades de poder pensar que esas ciencias pueden ser de la misma manera, pueden aprehenderse de la misma forma, dado que, bueno, justamente la relación con el objeto también es una relación directa, dada, que viene establecida. Y ahí es donde justamente aparece el lugar de la vivencia, en esa idea de lo directo, de lo dado, de lo que genera una conexión inmediata entre sujeto y objeto, sería, ¿no? Entre aquel que investiga y su objeto. Bien. Acá también, ¿no? Esta pequeña cita reescrita de ese apunte que yo señalo
seguidamente en esta clase, justamente para poder ir hilando, ¿no? Un poco los contenidos y que ustedes puedan ir encontrando, por supuesto, las vinculaciones. Entonces, en las nociones vivencia, vida, resuenan justamente los ecos del vitalismo, esta filosofía de la vida, ¿no? En la que también Gloria ahí distinguía y mencionaba, ¿no? Justamente la necesidad de salirse de ese pensamiento abstracto, de esa idea del hombre como ser racional, ¿no? Sino justamente poder tener un nuevo punto de partida que es la totalidad del ser humano en su vivir, ¿no? Y en esto justamente esa totalidad implica también no solo los aspectos racionales, conscientes, sino toda esta noción de, bueno, las pasiones, los sentimientos, el transcurrir también en esa plenitud, ¿no? Por eso nosotros decimos que el concepto de vivencia es central, porque justamente responde a ese punto, ¿no? A ese señalamiento inicial que es poder pensar al ser humano en su vivir este, total, completo. Él va a hablar de esa unidad vital psicofísica, ¿no? Para mencionar al individuo justamente para dar cuenta de esa complejidad que trasciende, ¿no? Al mero pensar, al mero representar. Bien, para comenzar un poco en el desarrollo más concreto del texto, lo que quería compartirles con ustedes, ¿no? La primer parte del texto habla justamente bueno, da un pantallazo general de todas estas articulaciones que aquí vemos, ¿no? Vida, vivencia, realidad, pensamiento y presente, ¿no? También ese presente en un diálogo muy estrecho con el pasado y con el futuro justamente también. Y ya al principio del texto el autor nos presenta esa interconexión cuando él plantea y dice lo siguiente: la vivencia es un modo característico, distinto, en el que la realidad está ahí para mí. La vivencia no se me enfrenta como algo percibido o representado. No nos es dada, sino que la realidad vivencia está ahí para nosotros, porque nos percatamos por dentro de ella, porque la tengo de modo inmediato, como perteneciente a mí en algún sentido. En el pensamiento es cuando luego se hace objeto. Acá entonces ya nos advierte al principio del texto de estas nociones que van muy de la mano, y por supuesto, ¿no? Ya la idea de vida y vivencia ahí están íntimamente relacionadas hasta en sus parte más ortográfica, podríamos decir, ¿no? Como familia de palabras. Y justamente aparece ahí la noción de vida, ¿no? Para poder caracterizar y para poder identificar claramente cómo él define o entiende a la idea de vivencia, bueno, está íntimamente relacionada con el concepto de vida, ¿no? Este concepto de vida que él la distingue o la precisa, dice, está referida a lo humano, ¿no? En este sentido, porque el humano es justamente aquel que tiene un registro consciente de ese transcurrir, de ese acontecer, ¿no? Y amplía esa noción a algo más allá del orgánico, o sea, sí se percibe a la vida como parte de ese cuerpo, de ese nacer, crecer, desarrollarse y morir, ¿no? Y en ese sentido hay, por supuesto, hay vida también allí, pero lo que él nos quiere manifestar acá es, bueno, es precisamente esta noción de vida como algo eminentemente humano, en el tanto hay un registro de ese transcurrir, ¿no? Espero que lo puedan encontrar también en el texto a esta asociación entre vida y conciencia. También está pensando en
la vida como algo que está situado espacial y temporalmente. Si bien, como decimos, bueno, la despega de lo meramente orgánico, de lo corpóreo, no la deja librada, ¿no?, a un sinsentido o a un orbitar eh, caótico, sino que él dice, bueno, es una vida que está situada espacial y temporalmente. Ahí me parece que la impronta de él como historiador, me parece que se le juega claramente, ¿no? Son vidas que interaccionan, que generan experiencias mutuas, ¿no? Y que bueno, se van automotivando también. Y acá aparece también esta idea de curso, de ese transcurrir que yo les mencionaba recién, y aparece la idea de conexión estructural, este concepto básico en Dilthey, ¿no? Que decimos, bueno, justamente para poder establecer o dar cuenta o llegar a conectar, a establecer determinados universales o determinadas leyes o determinadas regularidades, bueno, no podemos pensar que estas vidas están subsumidas en sí mismas, en sus propios devenires, sino que justamente hay una conexión, hay un lazo, ¿no? Ya ahí cuando en el punto anterior hablamos de que interaccionan, bueno, ahí aparece justamente otra dimensión de la conexión, ¿no? Que decimos, bueno, es básico justamente porque es el que va a empezar a permitir pensar en la posibilidad de establecer regularidades o sistematicidades, ¿no? Y en este sentido, también la distingue del acontecer natural, ¿no? Esa relación entre las interacciones son diferentes, dice él, a lo que sucede justamente en el mundo de la naturaleza, ¿no? Aparece ahí la idea de la acción recíproca, ¿no? Entonces, en estas interacciones que esas vidas van a ir teniendo y en esas mutuas eh, afectaciones, podríamos decir, bueno, para él no tiene que ver con los procesos de causa y efecto, ¿no?, que son propios de las leyes, dice él, de la ciencia de la naturaleza, sino más bien con esa idea de, bueno, una mutua interacción, unida y vuelta, podríamos decir, entre esas vidas. Es acción recíproca, dice, no designa en las ciencias del espíritu aquella acción que se puede establecer en la naturaleza mediante el pensamiento, y a cuyo tenor se pueden conocer las causas y los efectos como determinados por el principio. Más bien designa una vivencia, la cual a su vez puede designarse en sus expresiones mediante la relación de impulsión y resistencia, presión, percatarse de una exigencia interna, alegrarse por otras personas, etcétera, ¿no? Es esa idea de, bueno, del verdadero interactuar. Y ahí aparece claramente, ¿no?, esta noción de vivencia. Entonces, cuando podemos pensar en esa vida como esas conexiones constantes, recíprocas, mutuas, que son propiamente del humano, y ese registro a partir de la posibilidad de tener conciencia, bueno, es cuando esto se da de una manera más clara, ¿no?, y decanta, podríamos decir, esta noción de vivencia. En primer lugar, dice ahí, ¿no?, designa una parte del curso de la vida en su realidad total, ¿no? Estas expresiones que decíamos recién, ¿no?, el percatarse de otra cosa, el alegrarse por otras personas, bueno, justamente designan a la vivencia, ¿no?, que es justamente una parte, un fragmento. Si nos figuráramos una imagen, podríamos decir un eslabón, ¿no?, en una cadena que implicaría la vida entera. Y en ese sentido, lo que decíamos al principio, ¿no?, de esa parte, de ese curso de la vida,
bueno, me percato de modo inmediato, va a decir él, sin recortes, no está dada, no está pensada, ¿no? Ahí aparece el ejemplo de la muerte del amigo y de la asociación, con un tipo de dolor, ¿no? Acá aparece también este lugar de lo corpóreo, de lo físico, en el sentido de, bueno, cómo se impacta, ¿no? Todas estos hechos, estas experiencias eh, en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y cómo el cuerpo también está acá muy presente, algo que, bueno, podríamos decir es un antecedente después de posturas más contemporáneas, ¿no? Más posmodernas en algunos casos, de, bueno, entender al cuerpo como un locus de saber y de prácticas que a veces no estaban del todo contempladas o valorizadas, ¿no? Entonces, es muy interesante esta noción de vivencia en el cual, bueno, se me da, aparece, está, yo la percibo en la totalidad de mi ser, de mi existencia. Y acá siempre mencionamos, ¿no? Lo que tiene que ver con, no sé, con las acciones propias, ¿no? El lastimarse, el quemarse, el sentir frío, bueno, el emocionarse con una canción o con una voz, o frente a una pintura, o bueno, en la lectura de algo. Acá aparecen todas estas sensaciones que exceden y trascienden el pensamiento o la razón. Algo muy importante que él dice, bueno, está separada de otras, ¿no? Justamente para permitir esta sistematicidad. Él parte de esta idea y vuelvo sobre esa noción que decía hace un minuto, ¿no? Podríamos decir que son eslabones de una cadena. Entonces, justamente, el eslabón es algo que yo puedo separar de otro, pero que a la vez cobra sentido y cobra lugar en esa concatenación, en ese entramado, ¿no? Podríamos utilizar otro término de esto. Y acá él señala o enumera, ¿no? Justamente, dice el religioso, el artista, el filósofo, crean partiendo de la vivencia, ¿no? Justamente en esa potencia que muchas veces yo acá menciono, a dos pintores, ¿no? Bueno, el cuadro del Guernica, ¿no? Donde ahí aparece toda la tragedia, ¿no? De la guerra civil en el caso de Picasso, y bueno, en una versión más local, la de Juanito Laguna, con toda la serie, ¿no? Que él va desarrollando, Berni, donde va mostrando también, ¿no? Esos padeceres, esas vidas, ¿no? Esas alegrías también, esos universos, ¿no? Que tanto nos conmueven y que tanto, bueno, persisten también en nuestro modo de comprender justamente determinadas realidades. Y ahí, bueno, este plus que creo que Dilthey empieza a destacar y a reconocer, ¿no? De justamente la capacidad que muchas veces los artistas, en sus obras, pueden transmitir con mucha mayor potencia algo que, bueno, a veces desde la ciencia o desde el conocimiento académico, ¿no? Se da de una manera mucho más sistematizada, más acartonada, y, bueno, no logran penetrar, podríamos decir, con tanta potencia y con tanta eficacia, ¿no? Como a veces puede serlo un cuadro o una foto, ¿no? O un libro, o un poema, o una canción, ¿no? En este sentido, hay un reconocimiento, y bueno, no es menor cuando él dice que justamente una de las vías de objetivación de la experiencia interna es el arte, ¿no? Entonces, ¿cómo no recuperar todas estas dimensiones? Y acá aparecen estas otras dos ideas, ¿no? La idea de precipitación, la idea de continuidad también, como maneras de
acercarnos a esa noción de vivencia, justamente porque es algo, la precipitación es algo que viene, que algo, uno no puede anticiparse, ¿no? Que no puede establecer ningún recaudo. Y en ese sentido también la idea de continuidad como algo que se va dando en esta concatenación de diferentes vivencias y diferentes experiencias que se van dando sin solución de continuidad en este sentido, ¿no? Esas cinco cuestiones me parece que nos llegan o nos permiten a ir acercándonos bueno, a este concepto que, bueno, a veces el texto no lo permite quizás en su primer lectura encontrar tan rápidamente, y uno tiende a veces bueno, a alarmarse, ¿no? Ante esa primer lectura. Eh, Decía yo que también otras de las nociones que aparecen ahí muy vinculadas son estas que destaco aquí, ¿no? La de realidad, la de pensamiento y la de presente, ¿no? Él dice, bueno, esta vivencia está conectada justamente a la noción de realidad. ¿Por qué? Porque es el modo en que yo percibo esa realidad que es interna, dice, se me presenta ahí para mí, sin mediaciones de ningún tipo, en esa continuidad que decíamos, en esa precipitación, ¿no? Y él la contrapone un poco a el pensamiento, justamente. ¿Por qué? Dice, porque, bueno, el pensamiento es algo que permite hacerlo externo, percibirlo, representarlo, o sea, volverlo objeto de reflexión, de apreciación, de representación, justamente, ¿no? Esta idea de objetivar es un poco la idea de alejar, ¿no? Ese hecho, esa experiencia, esa vivencia, y volverla objeto, o sea, ponerla en palabras, representarla, relatarla. Y ahí entonces esa contraposición, decimos, entre vivencia y representación, ¿no? Esos opuestos. Justamente la vivencia es lo opuesto a la representación. Sí, es simplemente aquello que me sucede, se me da. Después sí hay, digamos, como una segunda instancia en la que eso se vuelve objeto, decimos, y por ende puede ser representado. Entonces, ahí esa noción entre vivencia, realidad y presente es justamente porque en ese presente, dice, es llenazón de realidad, es lo opuesto a la representación de la realidad, es todo lo que se me da, dice ahí, todo lo que para nosotros está ahí como llenazón del tiempo, por lo tanto como plenitud de vida, está únicamente en este presente. O sea, esto que resulta, como ustedes ven, ¿no? Nuevamente esa idea de, bueno, lo que se me da en la totalidad, en la plenitud. ¿Qué quiere decir? En mi todo, con mi cuerpo, con mis emociones, con mis sensaciones, con mi aquí y ahora, en donde estoy, con quienes estoy. Bueno, atraviesa, ¿no? Todas estas dimensiones. Pero bueno, acá yo tengo que advertir, ¿no? Que justamente la vivencia no es solo presente, ¿no? Porque sino también ahí justamente su lineamiento, su disciplina historiográfica histórica, bueno, no tendría razón de ser y sería un mero acontecer, ¿no? Acá justamente cuando él está pensando y dice que no es solo presente, sino que también contiene pasado y futuro, nos quiere decir que la vivencia no es fija, si bien transcurre en el tiempo, es dinámica, tiene carácter dice, de presencia en ese sentido, ¿no?
y es interesante cómo él lo va identificando ahí en el texto, ¿no? ¿Y qué nos dice en relación a la idea de presencia? Esta palabra, presencia, designa aquello que como una parte componente de la conexión estructural que constituye a la vivencia, ha caído en el pasado, pero es experimentado como fuerza que alcanza al presente. Tiene en nuestra vivencia una relación peculiar con el presente, una vez que es implicado en ella, relación que es distinta de la que la situación vivencial del presente guarda con lo que le es extraño o aquello que, separado por otras vivencias, es vivido, sin embargo, como actuando en el presente por su influencia. No es algo que justamente podamos, dice él, como, bueno, objetivar, razonar, sino que ejerce esta especie, ¿no?, de aroma, podríamos decir, de algo conocido, que nos atraviesa y que también genera ciertas influencias en este presente o en esta nueva vivencia. Pero esta presencia, este carácter de una unidad dinámica y hasta esta conciencia de semejante unidad no es sino la consecuencia de una propiedad de la conexión estructural, que es la que constituye a la vivencia, ¿no? Esto es muy importante, o sea, las podemos identificar, las podemos separar unas de otras, pero en su condición esencial son una conexión estructural, están unidas y eso es lo que la vuelve dinámica, porque aquellas experiencias del pasado vuelven a resignificarse con nuevas experiencias de ese presente y anticipan en todo caso la posibilidad de pensar en algún futuro, ¿no? Esto que él dice, bueno, la muerte de un amigo, ese dolor, esa otra muerte que puede volver a asociarse, ¿no? O una situación similar. Esto es algo que si nos ponemos a pensar en nuestras propias trayectorias de vida, aparece con mucha claridad, ¿no? Esto que a veces decimos, bueno, como determinadas situaciones o temores o experiencias, aromas también, vuelven, ¿no?, a, a reencuadrarse en nuevas experiencias del presente, ¿no? Y nos retrotraen en muchos casos, y aquello que parecía olvidado, bueno, vuelve a recobrar todo su vigor, ¿no? En este sentido. Me parece sumamente eh, precisa la idea de la noción de presencia ahí como algo que no es un pensamiento ni una racionalización o esto que dice ni una representación, es algo que, bueno, vuelve a presentarse, ¿no? Vuelve a darse y conecta justamente, y permite conectar hacia atrás y hacia adelante. Así entonces, la vivencia está determinada por presencia y por realidad. Y ahí él menciona, ¿no?, la idea de la visita, el volver a ver a una persona, esto que, bueno, ese encuentro anterior lo que hace es ensanchar, esa idea la señalo acá porque me parece sumamente hermosa, ¿no? El ensanchamiento de la vivencia, esta experiencia que solemos tener bueno, con encuentros, con amistades, con situaciones en las que, bueno, esto no es algo fragmentado, sino que es como que es algo que se va acumulando, ¿no? Y va decantando en nuestras relaciones, en nuestras interacciones. Y bueno, a modo de recapitulación, podríamos decir, hay también una especie de contrapunto, de opuestos, ¿no?, que, que yo más o menos señalé para poder también clarificarnos de qué hablamos cuando nos referimos a la noción de vivencia, ¿no? Por un lado, esta llenazón de realidad, esta experimentación,
esta llenazón de tiempo, ¿no? Algo que se nos da en esa totalidad que nos abarca, la idea de justamente presente y plenitud de vida, plenitud en esto, en que está en toda nuestra existencia, ¿no? En la que interviene o atraviesa a todas nuestras dimensiones, ¿no? Y por el otro lado, esa idea de, bueno, representación de la realidad, la idea de recuerdo, la idea de expectativa y de voluntad, ¿no? Como aspectos que ya van al plano de lo ideativo, de lo representativo, de lo objetivado, o sea, de lo que algo que se vuelve un poco más externo, a todo esto que nos aparece. Entonces, justamente su intención y su interés es poder rescatar, poder dar cuenta, sin esta idea de la mutilación también muy propia del planteo de Dilthey, sin mutilar esa complejidad, sin fragmentarla, poder tornar estas experiencias, estas vivencias en una especie de, bueno, materia prima, ¿no? De punto de inicio, de punto de arranque para las ciencias del espíritu, poder reutilizarlas, repensarlas, estudiarlas, clasificarlas, en pos de establecer estas sistematicidades del mundo histórico, de la realidad histórico-social, como él va a decir. Y bueno, a manera de cierre, recupero esto que aparece en el apunte, en un libro que no es el de las ciencias del espíritu, sino que es sobre el mundo histórico, pero que me parece que justamente nos vuelve a llevar a ese horizonte general, pero para poder entender mejor este concepto tan particular y tan específico. La idea fundamental de mi filosofía es que hasta ahora no se ha puesto como base del filosofar la experiencia total, plena, sin mutilar, es decir, toda la realidad entera y verdadera. Me parece que esa cita es muy clara y expresa con total amplitud, ¿no? El posicionamiento que tenía Dilthey al respecto de, bueno, de cómo abordar y comprender los asuntos humanos. Así que bueno, esto es un poco una especie de entrada, ¿no? O de alguna, bueno, de una recapitulación así un poco más, más resumida de, bueno, aquello que van a encontrarse con el texto, pero que seguramente también iremos recuperando y señalando y reiterando en los sucesivos encuentros en función de comprender el planteo del autor. Así que, bueno, espero que los haya ayudado y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.